A ver. Listo, chicos. A ver, buenas tardes. ¿Qué tal, Adair, Adriana? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, chicos. Espero que se encuentren bien. Bueno, esta semanita que es una semana corta, la verdad. Vamos a tener clases solamente hasta el miércoles, ¿no? Por lo debido al feriado de Semana Santa, ¿no? Es por ese motivo, chicos, de que esta semana han preparado para nosotros, en nuestro curso, un recopilado de preguntas de examen de admisión. ¿Ya? Es una miscelánea de preguntas, ¿sí? Sí, sí, simulado, creo, el sábado. ¿Ya? Es una miscelánea de preguntas de examen de admisión. Las 15 preguntas que han elaborado para nosotros esta semana son preguntas de examen de admisión entre el año 2023 y 2022. La gran mayoría es de 2023. ¿No? 2023-1, 2023-2, ¿ya? 2023-2, 2023-1 y tres preguntas que tienen que ver con del examen de admisión del 2022-2, ¿no? ¿Ya? Así que, chicos, vamos a tratar de hacer la gran mayoría. Esperemos que podamos realizar los 15. Así que, chicos, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿ya? Ahora, chicos, hay algunas preguntas que, claro está, como son preguntas de examen de admisión, hay alguna que otra pregunta que nosotros todavía no hemos visto en nuestro tema, ¿no? Nuestro curso, ¿no? Los temas, que por ahí una que otra preguntita, por así decirlo, la gran mayoría, no hemos visto los temas, ¿no? Porque solamente hemos visto hasta la semana pasada, si no me equivoco, el tema de líneas notables, ¿no? Asociadas al triángulo, ¿no? Entonces, nos falta ver los demás temas. Chicos, por ejemplo, la primera pregunta tiene que ver con el tema de congruencia de triángulos, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con el tema de triángulos, ¿sí? Esta preguntita, chicos, no, esta preguntita, ¿ya? Es del 2023-1. ¿Ya? Es del 2023-1. Específicamente vino para los chicos del área A, para los que van a ciencia de la salud. O sea, esta pregunta vino para los chicos que no postulaban a medicina, ¿ya? Solamente para ciencia de la salud, ¿ya? Y el problema nos da el siguiente gráfico, ¿ya? El problema nos da el siguiente gráfico. Por aquí. A ver. Listo. Tenemos F, G, H, I. Nos piden calcular este ángulo X. Nos dicen que este ángulo vale 10 y el de aquí vale 30. ¿Ya? Dice lo siguiente. La figura muestra las tuberías de distribución de agua de 4 edificios ubicados en I, F, G y H. Y sobre un complejo habitacional limeño, nos mencionan lo siguiente, chicos. Si FG es igual a GH igual a FI, FG, GH y FI son iguales. Con esos datos, chicos, nos piden calcular cuánto vale el valor del ángulo X, ¿correcto? Bueno, chicos, a ver, ¿qué vamos a realizar aquí o qué se podría realizar? Chicos, lo primerito es que recordemos nosotros, ¿sí? O si no hemos visto ese tema, porque la verdad no lo hemos visto, pero creo que sí lo mencioné en la resolución de algún ejercicio que hemos visto durante estas semanas de clase, es que en un triángulo isósceles, al momento de trazar la altura relativa a la base, siempre esa altura no solamente debe ser altura, de aparte de ser bisectriz, también debe ser una mediana. El famoso van, ¿no? El famoso van. Por lo tanto, chicos, FM y MH deben de ser iguales. Vamos a llamarle la. MH también debe valer A. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a aprovecharnos del ángulo de aquí.
Chicos, prolonguemos HI. Y de DF vamos a trazar una perpendicular hacia la prolongación. Vamos a decir que esa perpendicular sea FN, ¿no? O sea, en este triangulito F y H vamos a trazar la altura relativa al segmento IH, ¿ya? Al lado IH, ¿correcto? Vamos a trazar esa alturita. ¿Por qué? Mira lo que se ha formado aquí, chicos. FNH. ¿Lo reconociste? Notable, ¿no? Notable 30-60. El triángulo rectángulo notable 30-60, chicos. El triángulo rectángulo notable 30-60. Chicos, si a 90 se le pone 2A, si a 90 se le pone 2A, a 30 ¿cuánto se le pone? Habla. Ah, ¿no? ¿Correcto? Triángulo rectángulos notables. Si a 90 se le pone 2A, a 30 se le pone A. Y bueno, chicos, el problema nos va a salir de la siguiente manera. Este triángulo GMH y el triángulo de aquí, el FNI, esos dos triángulos son congruentes, chicos. Esos dos triángulos son congruentes. El triángulo, ¿no? El triángulo de vértices GMH y el triángulo rectángulo de vértices INF, esos dos triángulos que hemos sombreado son congruentes. El tema, el capítulo, ¿sí?, al cual hace referencia la resolución del problema número 1 es el tema de congruencia de triángulos, ¿sí? Es el tema de congruencia de triángulos, que es un tema que nosotros vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Ahora, ¿por qué caso? Por el cuarto caso de congruencia, el lado mayor, ángulo mayor. Tenemos que uno de los lados del triángulo rectángulo, uno de sus catetos son iguales, pero también tienen de igual la hipotenusa. Pero recuerda por la regla de correspondencia, a mayor lado, mayor ángulo. Y el mayor ángulo también es igual. Lado mayor, ángulo mayor. Ese es el famoso cuarto criterio, cuarto caso de congruencia. Lado mayor, ángulo mayor. Que lo vamos a ver detenidamente con mayor exactitud la próxima semana. ¿Sí? Chicos, él es 40. Profe, ¿por qué? Sume dos ángulos interiores. El exterior. Él es 40 y este angulito de aquí vale 50. Chicos, recuerda, a lados iguales, ángulos iguales. Aquí a A se le pone 40. Aquí a A también se le va a poner 40. Pero recuerda que como es bisectriz, este angulito también vale 40. O también vale X. Cualquiera de ellos dos. Chicos, en el triángulo, en el de aquí, ¿cuánto sería el valor de X? Recuerda que en un triángulo rectángulo, dos ángulos agudos son complementarios. El valor de X debe ser igual a 50 graditos. ¿Correcto? Ahí está, chicos. Esa es la respuesta de la pregunta número 1. ¿Se entendió? A ver. A ver. ¿Sí? ¿Todo claro? Bonito el problema, ¿no? Hay un problema similar, que es la 4. Pero vamos poco a poco, ¿sí? A ver, chicos, sigamos. Continuemos. Y ahora vamos a la pregunta número 2. Profe, ¿qué año es esa pregunta? 2023-2. ¿2023-2? Profe, ¿para qué área? Vino para el área de E. Vino para el área de E. Profe, pregunta del área de E. Capaz por ahí, ¿no? Profe, ¿qué? ¿Del área de E? Vamos a ver.
¿Cuál es el tema? Relaciones de áreas triangulares. Relaciones de áreas triangulares. Tenemos lo siguiente. A ver, vamos a colocar por aquí los datos. Y por aquí podemos observar que estos dos ángulos de aquí son iguales. Dice lo siguiente, chicos. En la figura, el triángulo ABC representa el borde de un terreno agrícola dividido por el lindero, por el segmento PQ, destinado para el cultivo de maíz en la región PBCQ. O sea, esta región de aquí, esta región que se encuentra aquí, PBQ, que es esta región cuadrangular, está destinado al maíz, al cultivo de maíz. Y papas en la región triangular APQ. Me dicen el siguiente dato. Si 5 veces PQ es igual a 4 veces BC, esto se interpreta de la siguiente manera. PQ es como si fuera 4K y BC es como si fuera 5K. ¿No? Ahí está. Luego nos mencionan, hay el área de la región destinada al sembrío de maíz. Recuerda que es el cuadrangular. Es 900 metros cuadrados. Me piden hallar el área de la región destinada al cultivo de papas, que es el área triangular APQ. El área de esta región triangular. ¿Listo, chicos? Tenemos nuestros datos y hay que resolver el problema. Para eso, tienen que recordar algo. Chicos y chicas, cuando tengas dos regiones triangulares semejantes, cuando tengamos dos triángulos semejantes, las áreas, la relación de las áreas de esas dos regiones triangulares semejantes va a ser igual a la relación entre sus respectivos elementos homólogos elevados al cuadrado. El área A entre el área B es igual al cuadrado, a la relación del cuadrado de M y de M. M cuadrado entre N cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Chicos, esto es relaciones de áreas de regiones triangulares. ¿Ya? Cuando tengamos dos triángulos semejantes, siempre la relación de áreas de dos triángulos semejantes es la relación de los cuadrados de sus respectivos elementos homólogos. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ahora, se observa, si completamos este angulito de aquí le llamamos beta. Mire el triángulo APQ. Mire el triángulo APQ. Ahora observe el triángulo ACB. Chicos, esos dos triángulos son semejantes, pues. Profe, ¿por qué? Porque tienen dos, en este caso, ángulos internos de igual medida. Esa es razón basta y suficiente para poder afirmar que esos triángulos van a ser, ¿qué cosa? Semejantes. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, es un tema que vamos a ver mucho más adelante, que es el tema de semejanza, de áreas, relaciones de áreas, de regiones triangulares, ¿no? Chicos, entonces, sabemos, por la teoría que acabo de explicar, que la razón de las áreas de dos triángulos semejantes es igual a la relación de sus respectivos elementos homólogos elevados al cuadrado. El área de la región triangular APQ es la área S que están pidiendo. El área de la región triangular ACB es S más 900. Todo el área total, S más 900. La relación de los cuadrados de sus respectivos elementos homólogos son a los que se le oponen los dos ángulos iguales. En el triángulo pequeñito a θ se le pone 4K, en el triángulo grande a θ se le pone 5K. La relación de sus cuadrados, 4K cuadrado y 5K al cuadrado. Bueno, esto de aquí al momento de operar, 16 sobre 25, ¿no? Y bueno, chicos, operamos. 25 veces S es igual a 16S
Más, déjalo así, 16 por 900. Déjalo así, chicos, déjenlo así, déjenlo así. No multipliquen, no den el valor en este caso exacto de cuánto vale esa multiplicación, déjalo así. Yo te voy a mencionar por qué. ¿Por qué? Porque al momento de pasar a restar el 16S, con 25 es 9 veces S. Y este es igual a 16 por 900. Y chicos, aquí va a ser más fácil simplificar, pues. Le sacamos novena parte 1, novena parte 100. Y tendríamos que el área S, pues simplemente sería 16 por 100. Eso es 1600, ¿no? El área que te están pidiendo calcular sería 1600 metros cuadrados. Listo, chicos, ahí está. Esa es la respuesta de la pregunta número 2. ¿Se entendió? A ver, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Muy bien, ¿sí? Todo claro. Chicos, vuelvo a repetir, ¿ya? Si por ahí hay algún problemita que no lo entiendas porque ese capítulo no lo conoces, no lo has visto, no se preocupen. Es más, si te has dado cuenta, en ambos te estoy diciendo esta pregunta, a qué capítulo está correspondiendo, cuál es el tema que estamos utilizando. Entonces, resalten, no pongan ahí. Y es más, les mencioné bien claro que estas preguntas son de ¿qué? De examen de admisión. Y así tú también ya más o menos vas a poder encontrar, ¿no? Mira, congruencia, áreas, son temas recurrentes. En el último examen de admisión vino pregunta de congruencia, vino pregunta de áreas, ¿no? Así que son, vuelvo a repetir, preguntas, ¿no? Temas recurrentes. Pregunta número 3, chicos. Pregunta número 3. También pregunta examen de admisión. Pregunta también de examen de admisión. Del 2023-1. Del 2023-1. ¿De qué área? Del área BC. Del área BC. ¿Ah? ¿De qué tema? Circunferencia. Profe, no sería, no, Emily. Dicen así, te dicen así. 5 veces PQ es igual a 4 veces BC. Cuando tengas así, es número con letra, número con letra. O si no, se expresa de la siguiente manera. ¿No? De esa manera también se expresa. Por eso es que PQ en este caso es 4K y BC 5K. ¿Está bien? No te preocupes. Pierde cuidado. A ver, chicos. Veamos. Veamos. Pregunta número 3. A ver. Facilito también, ¿no? La pregunta número 3 también es facilita. Profe, si no viene. Sí, mira, es pregunta de examen de admisión, ¿ya? Ya si no viene, no está de más. A ver. Dice lo siguiente. Un carpintero tiene un tablero cuadrangular ABCD como se muestra en la figura. Y en su interior se pueden dibujar circunferencias. Una de ellas está inscrita en ABCD. Entonces tenemos, chicos, una circunferencia inscrita en un cuadrilátero. En el cuadrilátero ABCD. ¿Quién es la circunferencia inscrita? La circunferencia que está dentro del polígono. Y en este caso, ¿ya? Profe, según su experiencia, ¿es verdad que en el examen de admisión de octubre viene más difícil que geometría que en marzo? No. No siempre. No siempre. En el 2026 tuvimos el examen 2026-2. En el 2025-2, que fue del año pasado, que se fue en marzo,
vino analítica en geometría. Ahora no vino analítica. ¿No? Es más, hasta con los chicos del ciclo pasado me maté haciendo 2 seminarios de analítica para que no venga. 2 seminarios de analítica para que no venga. Pero bueno, la gran mayoría quería, ellos más los pidieron, los chicos pidieron ya. Claro, es cambiante la verdad. Es cambiante, ¿verdad? Los exámenes. Claro. Por ese motivo, yo siempre les digo, estén preparados para todo. En cualquier examen, en cualquier etapa, siempre estén preparados para cualquier tipo de tema. ¿Sí? No te preocupes. Dice lo siguiente. AB es igual a 4, CD es igual a 14, y me dicen que la diferencia entre las longitudes de los lados AD y BC es 8. A BC le voy a llamar X y AD le voy a llamar A. Me están diciendo que la diferencia de los lados, de esos dos lados, es igual a 8. A menos X es igual a 8. Dato del problema, mira que todos los datos y el gráfico estoy que lo coloco de un solo color y la resolución si lo hacemos de colores diferentes. ¿Ya? Muy bien, chicos, hay que calcular el valor de X. Chicos, esto es para poder aplicar un teorema en particular. Un teorema que sí o sí, cuando nosotros entremos al capítulo de circunferencia, lo debemos de conocer. ¿Por qué? Mira, pregunta examen de admisión, mira qué tema es. ¿Cuál es ese teorema? El famoso teorema de Pitot, chicos. El famoso teorema de Pitot. ¿Qué te dice Pitot? Cuando tengas una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, se cumple que la suma de la medida de los lados opuestos de ese cuadrilátero deben de ser iguales. Suma de los lados opuestos de ese cuadrilátero donde tenga la circunferencia inscrita deben de ser iguales. O sea que A más X, X más A es igual a 18. Chicos, y nos salió. ¿No? Nos salió. Inmediatamente restemos de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Este más A menos A se va. Este menos X con este menos, no, con este X, con este menos, se transforma en más. X más X, 2X. 18 menos 8, 10. Pasamos a dividir. ¿Y el valor de X cuánto nos debe quedar? 5. Ahí está, chicos. Facilito, ¿no? Ahí está. Pregunta del área BC. ¿Alguien de aquí va al área BC? Mira, una preguntita que te pueda venir también, ¿no? En tu área. ¿Ah? Mira, hasta ahorita, mira. Área A, DE y BC. ¿Ah? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Vuelvo a repetir. Pregunta 2023-1. Área BC. Capítulo de circunferencia. ¿Sí? Profe, solo es claro, restamos, o si no cambias de variable. Pones aquí, podrías haber colocado X en función, A en función de X. A es igual a 8 más X y lo reemplazas aquí. Hay un montón de formas de resolver esta ecuación que se encuentra aquí. Yo he restado de abajo hacia arriba, para que se vaya el A y nos quede simplemente X, ¿no? Este menos con este menos se transforme más X. X más X, 2X. 18 menos 8, 10. La respuesta es 5, ¿no? ¿Está bien, Emily? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Un ratito, ahorita movemos la camarita, no te preocupes. Pierde cuidado. ¿Ya?
A ver, pregunta 4. Similar a la pregunta número 1. Dice, la figura representa una pérgola, estructura normalmente hecha de madera con el fin de dar sombra o sostener una planta floral de forma pentagonal regular. Es lo único que nos interesa de esa primera partecita. Tenemos un pentágono regular. Dice, para reforzar la estructura se coloca el soporte de FD, tal que me dicen FD, tal que FD es igual a CD, tal que FD es igual a CD. FD es igual a DC. Si el ángulo BAF es igual a 42, el ángulo BAF es igual a 42, y me dicen que los puntos A, B, C, D, E y F son coplanares, o sea, pertenecen al mismo plano. Halle la medida del ángulo FDC, el angulito de aquí, chicos. Todo este angulito de aquí hay que calcular. Pregunta del 2023-1 para los chicos que van a medicina humana. Mira, todas las áreas. Área A, B, B, C y la pregunta 4 de medicina humana. ¿Ya? Ahora, chicos, pregunta que tiene que ver con el capítulo de ¿qué? De polígonos. Específicamente la parte polígonos regulares. ¿Ya? Específicamente la parte polígonos regulares. Pero en sí solamente la definición. No es como el problema de polígonos regulares, el último que vino, no. Sino que tiene que ver con definición nada más, ¿ya? Listo, chicos. Recordemos que el polígono regular, o conocer que el polígono regular es aquel polígono en el cual sus lados y sus ángulos, ¿cómo son? Iguales. ¿Sí? Todos los lados deben de ser iguales, por ese motivo colocado de esa manera. Como FD es igual a CD, debe ser igual a los más lados del polígono regular. Y además, los ángulos también del polígono regular van a ser, ¿qué cosa ahí? Iguales. Chicos, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Primero, van a calcular la medida del ángulo exterior del polígono regular. Conozcamos o recordemos, dependiendo si conoces o no conoces el tema, que la medida del ángulo exterior es igual a 360 sobre el número de lados. Chicos, ¿cuánto valdría el ángulo exterior del pentágono regular? Habla. ¿Cuánto valdría? A ver. 72, muy bien, Fabricio, Yanela, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien todos los demás, 72. Chicos, ¿y si el ángulo exterior mide 72? ¿Cuánto mediría el ángulo interior? A ver, 108, muy bien, Lucía. Muy bien cada uno de ustedes, chicos. Listo, muy bien. Profe, ¿por qué calcula ellos? Profe, ¿por qué 108? ¿Por qué 72? 360 sobre 5, pentágono regular, es 72. El ángulo interior y el ángulo exterior, recuerda que como en un triángulo, son suplementarios. Por ese motivo, debe ser 108. ¿Correcto? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, chicos. Por aquí. Vamos a trazar AD para formar este triángulo isósceles. Chicos, y en ese triángulo isósceles, ¿cuánto mide cada ángulo igual? ¿Cuánto mide cada ángulo igual? A ver. Yo sé que tú puedes calcularlo. Calcúlalo muy bien, 36. 36, profe. Recuerda que la suma de dos ángulos interiores me debe dar el exterior. Listo. Ahora, chicos y chicas, estimados alumnos y alumnas, calculen este angulito de aquí. El de amarillito.
30, muy bien. 30, profe. Listo, muy bien. Presta atención, ¿ah? Presta atención, ¿ah? Porque yo seguro usted que te coloco ahí, ¿qué examen de admisión es? Seguro estás buscando en internet la solución, ¿no? Para que lo veas, seguro, ¿no? No, no. ¿Cómo lo supo, profe? Ya. Pero ahí la solución que solución que está viendo en internet capaz no está muy bien explicada, ¿no? Y aquí sí lo estamos explicando paso por paso. Chicos, miren esta partecita de aquí. Miren la partecita de aquí y observen el problema 1, que seguro ya lo copiaste, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que hicimos en el problema 1. De él vamos a trazar nuestra alturita. Tracemos nuestra alturita. Llamémosle el A y A. Porque recuerda que en un triángulo isósceles, aparte tenemos que tener la altura, también es mediana. Prolonguemos AF y de D tracemos una perpendicular hacia él, DH. Otra vez, notable 30-60. Si a 90 se le pone 2A, a 30 se le pone A. Y chicos y chicas, para terminar, cualquiera de los dos triángulos, el de aquí o el de aquí, va a ser congruente con él. Cualquiera. Podrías haber tomado cualquiera de ellos dos. ¿Sí? Cualquiera de ellos dos los podrías haber tomado. ¿Ya? Pero claro está con él. Y nos percatamos que esos dos triángulos rectángulos, al igual manera que en el problema 1, están cumpliendo el cuarto caso de congruencia. El triángulo rectángulo FHD, ¿sí? Es congruente con el triángulo rectángulo EMA. Claro está, vuelvo a repetir, también por el cuarto caso que habíamos mencionado, el lado mayor, ángulo mayor. Profe, ¿también tiene que ver con congruencia? Sí, aparte de ver el tema de polígonos regulares, también tiene que ver con el capítulo de congruencia. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Recordemos que ángulos iguales, lados iguales. ¿Correcto? Chicos, aquí al tercer lado se le pone 36. Aquí al tercer lado igual también se le va a poner 36. Aunque mejor trabajemos con el de aquí. 54. Él también debe ser 54. Para no disociar el ángulo que vamos a calcular. Chicos, ¿cuánto valdría este pedacito de aquí? Este pedacito, ese angulito de aquí pequeñito. El de aquí. ¿Lo puedes calcular? El ángulo FDA. 24, ¿no? Muy bien, 24. Profe, ¿por qué calcula él? Porque, chicos, yo quiero calcular este ángulo aquí. Todo el de rojito que vale X. Pero ahí, en el vértice del gráfico, la medida del ángulo interior del polígono regular, recuerda que nos salió 108. O sea, la suma de estos tres ángulos ahí, 36 más 24 y más X, estos tres suman el ángulo interior, que es 108, del pentágono regular. Claro, muy bien. Sumamos y la medida del ángulo X nos da 48, ¿no? Listo, chicos y chicas. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta de nuestro problemita número 4. ¿Se entendió? Tenía su nivel, ¿no? Es un problema que sí tiene su nivel, ¿no? Por algo va, es para los chicos de medicina. Profe, ¿cómo sacó el 24? Sume dos ángulos interiores y el exterior. Este es 54. 30 más ¿cuánto me da 54? Debe ser 24. ¿Está bien? ¿Sí, Alejandra? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿Todo ok?
A ver, regálame un like. Si me entendiste. ¿Están despiertos, no? O después del almuerzo da sueño, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes están, ¿ya? Es fácil. Si es que entendemos la relación de ambos triángulos, exacto. ¿Sí? Profe, ¿por qué ya dieron polígono regular? Para poder determinar que todos los lados son iguales y los ángulos también van a ser iguales. Y después de hacer tras completar estos ángulos de aquí, pues se podría utilizar lo mismo que utilizamos en el problema número 1. ¿Ya? Muy bien, chicos. Sigamos, continuemos. La número 5. A ver. Esta pregunta también es del 2023-1 y también es para los chicos de medicina humana. También vino para los chicos de medicina humana. Y compara, y ahorita vamos a comparar. Ahorita vamos a comparar el nivel de ambas preguntas. A ver, ¿qué tal te parece? ¿Qué tal te parece el nivel de estas preguntas? ¿Sí? Para que compares. A ver. A ver, un ratito. Vamos a refrescar la garganta. Estar hablando cada rato cansa. Muy bien, chicos. Pregunta 5. Dice, en la figura se muestra un diseño artístico donde AB es igual a 16, CD es igual a 8 y BC es igual a 18. Ya lo coloqué en el gráfico. Si AB, C y D son puntos coplanares, están en el mismo plano, hay la longitud del menor camino en centímetros desde A hacia el punto D, pasando por BC. Nos están pidiendo el mínimo recorrido que tenemos que realizar para ir de A hacia D, pasando por un punto en C. Chicos, eso va a ocurrir siempre y cuando se cumpla lo siguiente, chicos. Se pueda cumplir lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ubicar aquí este puntito. Ahorita vas a entender por qué he ubicado ese puntito. ¿Ya? Entonces tenemos que ir de A hacia BC primero, hacia un punto de BC, y luego de ese punto ir hacia D. Pero ¿por qué he ubicado ese punto y no otro punto? Lo que pasa, chicos, es para poder recorrer el menor camino, para ir de A hacia D pasando por un punto de BC, es siempre y cuando estos dos ángulos de aquí sean iguales. Estos dos ángulos que se encuentran aquí sean, ¿qué cosa ahí? Iguales. ¿Ya? Esos que se encuentran ahí deben de ser iguales. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, cuando te mencionen para ir de un punto hacia otro, pasando por un punto, en este caso él, necesariamente se debe cumplir cuando él, ¿sí? Estos ángulos de aquí deben de ser iguales. O sea, te están pidiendo la suma de estos dos segmentos de aquí. ¿Sí? Nos están pidiendo la suma de esos dos segmentos de ahí. Vamos a llamarle A y B. Nos están pidiendo A más B. A más B. Ahora, si te preguntas, profe, ¿por qué? Bueno, esto tiene que ver un poquito con espejos. No sé si han llevado el capítulo de espejos en física o han visto ese tema en otra oportunidad. Recuerda que cuando tú tienes un espejo y si es un rayo, ese rayo va a rebotarse o no. El ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. Por ese motivo es de que nosotros vamos a poderlo asumir de aquí de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a realizar aquí, chicos? Vamos a prolongar.
Vamos a llamarle este puntito P. Y voy a prolongar AP. Hasta que se intersecte con la prolongación de DC. ¿Sí? Aquí también hay, por si acaso, 90 grados. Y ese punto de intersección, vamos a llamarle el punto M. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Chicos, por ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo aquí es alfa. Y miren el triángulo. Miren el triángulo. Miren el triángulo. Miren el triángulo de vértices MPC. Chicos, ese triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque el segmento PC, aparte de ser altura, también es bisectriz. Ese triángulo es isósceles. Y como ya vimos en el problema 4 y en el problema número 1, esa línea, aparte de ser altura, aparte de ser bisectriz, también es mediana. O sea que CD es igual a CM. Si él es 8, él también vale 8. ¿Correcto? ¿Sí? Y es más, como es un triángulo isósceles, estos dos lados son iguales. O sea, todo el segmento AM vale A más B. Todo el segmento AM es igual a A más B, que es lo que queremos calcular. Y chicos, para dar por concluido el problema, prolonguemos a B y desde M tracemos una perpendicular hacia él. MR. Rectángulo. L es 8 y L es 18. Esta figura aquí es un rectángulo, 90, 90, 90. El cuarto ángulo interior también debe ser 90. La figura es un rectángulo. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? Y chicos y chicas, el problema no salió. Mira todo el triángulo ARM. Ese triángulo ARM, conocidazo. Conocidazo, conocidazo. Ese triángulo es recontra conocido. $24 este cateto, 16 más 8, 24, y este cateto es 18. Notable, ¿no? 37, 53, 3, 4, 5. Muy bien, exacto. 3, 4, 5, 37 y 53. 3 por 6, 4 por 6, 5 por 6. ¿No? Él debe ser 5 por 6. Chicos, AM es igual a 30, ¿no? AM es igual a 30. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahí tenemos la respuesta de nuestro problemita número 5. Ahora, chicos, les pregunto. Miren estas dos preguntas, la 4 y la 5 de medicina humana. ¿Qué te parecieron? ¿Cuál te pareció más difícil? ¿La 4 o la 5? Volé. No te preocupes, Jaycee, como vuelvo a repetir, si estos capítulos, estos temas no lo has visto, no te preocupes, ¿no? Ya cuando hagamos más, cuando podamos mencionarlo. Sí, a mí también, cuando vimos esta pregunta en examen de admisión, claro, la 4 es un poquito más complicada, ¿no? La 4 es un poquito más complicada, más trazos. En la 5 tú sabías esta notación de que cuando tengas distancia entre dos puntos pasando por un segmento, debe ser cuando esos dos segmentos de ahí, en este caso, los ángulos de ahí van a ser iguales, podríamos determinarlo rápidamente, ¿no? O también se puede hacer por semejanza, ya que este triángulo rectángulo de aquí y este triángulo rectángulo de aquí son semejantes. Podrías también hacerlo por semejanza, ¿no? Pero sale más bonito así. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Sigamos entonces.
Perfecto, sigamos, sigamos, sigamos. A ver, espérate, vamos a tomarle fotito. La número 5. Ya, a ver. En la 5, lo que nos están pidiendo es la suma de estos dos segmentos. Pero de tal manera que la suma de estos dos segmentos sea la mínima posible para ir de A hacia D pasando por un punto de BC. Eso se cumple sí o sí. Estos dos ángulos de aquí van a ser iguales. ¿Ya? Prolongamos DC y AP. Vamos a llamarle que el punto de ahí donde se van a intersectar será el punto P. Por ángulos opuestos por el vértice es alfa. El triángulo DPM, ¿sí? El triángulo, aquí es D, ¿no? Aquí es D. Aquí es D. ¿Sí? El triángulo MPD es isósceles, ya que la línea PC ser bisectriz y es altura. Si es altura y es bisectriz a la vez, eso solamente ocurre en el triángulo isósceles. Por ese motivo, aparte, ellos dos deben de ser iguales, por ser también una mediana. El famoso teorema de Iván, bisectriz, altura y mediana a la vez. ¿Ya? Entonces, él también sería 18. ¿Qué hacemos? Formamos un triángulo rectángulo ARM. Por ser un rectángulo en la parte inferior, 18, 18, 8 y 8. Y en ese triángulo rectángulo tenemos estos lados. 18, 24, 3 por 6, 4 por 6, él debe ser 5 por 6. Notable 37, 53. O si no, le metes un pitagorazo, ¿no? 24 cuadrado, 18 cuadrado, es el al cuadrado. Operas y AM nos va a quedar, ¿qué cosa? 10 y 16. Perdón, 30, ¿no? AM es igual a 30, ¿ya? Muy bien. Sigamos, chicos. Continuemos, continuemos. Avancemos. A ver. La pregunta 6, chicos. No hay clave. O sea, sí le podemos sacar clave a la pregunta 6. Sí le podemos sacar clave a la pregunta 6, pero es un absurdo esa pregunta. Ese triángulo no existe. Recuerdo que cuando esta pregunta vino en el examen de admisión, varios colegas, al momento de hacer nuestro solucionario en nuestros respectivos centros de labor, no, conversamos, ¿no? No, conversamos. Y dijimos, bueno, si esta pregunta no hay respuesta porque el triángulo no existe, ¿qué habrá querido hacer San Marcos? Y bueno, después cuando San Marcos soltó las respuestas, porque no soltó el solucionario, porque ya sabía que esa pregunta la había malogrado, ¿ya? Mencionó, ¿no? Solamente votó la clave y la clave era 6. Pero chicos, la pregunta, vamos a llegar a un absurdo, ¿sí? Y lo vamos a resolver, ¿ya? De ambas maneras. Marcando la clave y después vamos a analizar para que veas que el triángulo no existe. Pregunta 6, chicos. Esta pregunta también es pregunta de examen de admisión de San Marcos del 2023-1 y vino para el área de ciencias de la salud, para el área A. Los que no van a medicina humana, ¿ya? Nos dicen lo siguiente. Nos dicen lo siguiente, chicos. A ver. Tenemos lo siguiente. En la figura el avión se mueve en forma horizontal al nivel del suelo y está siendo monitoreado por 2 estaciones de radar ubicadas en la... ¿Sí? Profesor, la cámara, por la cámara, ya. La cámara, ahí, claro. Perdón. Ahí está, listo. Mil disculpas, chicos, mil disculpas. Gracias. Perdón. Gracias. Ahora sí. Dice,
En la figura, el avión se mueve en forma horizontal al nivel del suelo y está siendo monitoreado por dos estaciones de radar ubicadas en A y en C, ¿no? Como podemos observar en el gráfico. Tal que hace 7 millas, y si en un determinado instante el ángulo ABC es obtuso. Y aquí está del por qué el problema es incongruente, el problema es absurdo. ABC igual a 5 millas, BC es X millas, y mencionan que la medida del ángulo BAC es mayor que la medida del ángulo BCA. O sea, nos dicen que alfa es mayor que beta. O como gustes, ¿no? O beta es menor que alfa. Lo mismo. Significa lo mismo, ¿no? Ahí está. Vamos a colocarlo así, ¿no? Beta es menor que alfa. Con eso nos piden calcular el valor entero de X. Hay que calcular el valor entero de X. Chicos, ¿qué clave votó San Marcos? La clave A, 6. No recuerdo si fue la misma clave, pero sí fue la respuesta es 6. ¿Por qué? Bueno, San Marcos hizo lo siguiente. Chicos, por regla y correspondencia, si alfa es mayor que beta, si beta es menor que alfa, al X es mayor que 5. ¿Estamos de acuerdo? Y de igual manera, por la regla de correspondencia, si analizamos el y el, teta y alfa, chicos, ¿quién es menor? ¿Quién es mayor? Entre alfa y teta, ¿quién es mayor? Teta, por ser el obtuso. Recuerda que en un triángulo solamente puede haber un ángulo obtuso. Entonces, él necesariamente debe ser agudo. Él es mayor que él. Por lo tanto, el lado opuesto también deben de ser en ese orden. X debe ser menor que 7. Chicos, si X es mayor que 5 y X es menor que 7, ¿cuál sería la respuesta? Te piden el valor entero. ¿Qué número entero está determinado entre 5 y 7? 6. Y esa es la respuesta que dio San Marcos. ¿No? Pero chicos, a este análisis le falta algo. Y le falta algo que nosotros hemos mencionado en clase. ¿Sí? Chicos, ¿qué es lo que falta aquí? Bueno, aquí falta analizar la naturaleza triangular. Profe, naturaleza triangular, sí. No sé si recordarán que cuando hicimos el tema de triángulos, en un triángulo, si tenemos estos tres lados, normalmente lo que siempre hace aquí, la gran mayoría, es utilizar existencia, ¿sí o no? Por existencia tendríamos que X es mayor que 2, pero menor que 12. ¿Correcto? Por existencia, X es mayor que 2, pero menor que 12. Pero yo les había mencionado algo en particular aquí, chicos. En triángulo obtusángulo, porque el triángulo es obtusángulo, si recordarán, habíamos mencionado que en todo triángulo obtusángulo, el lado mayor elevado al cuadrado es mayor a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Recuerdan? Cuando hicimos la clasificación de triángulos según la medida de los ángulos interiores. Cuando llegamos al triángulo obtusángulo, le dije, cuando tengan un triángulo obtusángulo, aparte de hacer existencia, ¿qué le debemos de meter? Su naturaleza. Lado mayor elevado al cuadrado es menor a la suma de los cuadrados de los otros dos. Chicos, y aquí llega el absurdo. Operamos X al cuadrado. ¿Es menor a cuánto, chicos? Haz el cálculo, por favor. Ayúdame, estoy cansado. Claro, pero réstale el 25, ¿no? Claro, pasa a restar. 24. Apóyate de tu calculadora, de tu celular o calculadora si tienes a la mano,
Y dime, chicos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 24? Sácale raíz cuadrada para ya analizar X nada más. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 24? 4,8. Chicos, ¿y esto es posible? Recuerda que nosotros habíamos mencionado que X es mayor que 5. ¿Qué hemos llegado aquí, chicos? Ya, 4,84. Ya, 4,84. Ya. Listo. X es menor que 4,84, pero X es mayor que 5. Porque mira, aquí ya estamos analizando qué es el obtusángulo. Pero también estamos analizando este dato. Este dato de aquí también es importante, porque es un dato que nos está mencionando. ¿No? Chicos, ¿esto es posible? Claro, no es posible, pues. Si X es mayor que 5, pero X es menor que 4,84, es absurdo. O sea, esta parte de aquí es absurdo. Por ese motivo, chicos, es de que esa pregunta no tiene solución. ¿Por qué? Porque llegamos a un absurdo, pues este triángulo no existe, ¿no? Aquí cuando hicimos el solucionario, ¿sí? Cuando hicimos el solucionario aquí, se mencionó, ¿no? En vivo se mencionó. Chicos, si quieres marcar alguna respuesta, tendrías que marcar 6. Pero el problema no tiene solución porque es absurdo. No puede ser en este caso, no puede ser ¿quién? No puede ser esta partecita de aquí. ¿Por qué? Por la naturaleza triangular. Profe, entonces, si yo llego a esta partecita, el examen de admisión, bueno chicos, la recomendación marca clave siempre, ¿no? Y San Marcos con hacer esta pregunta, dio esta respuesta. O sea, quiere decir que ellos vieron. Pero después, justo ese año, no votaron el solucionario, porque casi siempre lo publican en el solucionario, ¿ya? No lo publicaron, solamente dieron las respuestas, porque ya sabían que la habían malogrado aquí, pues. Ya sabía que la habían malogrado aquí. Por ese motivo, en esta pregunta, San Marcos no votó el solucionario. Además, de todo el examen, no votó el solucionario. ¿Ya? Profe, ¿qué tendría que cambiar para que el problema sí exista? No te deben decir que él es 90 grados, pero sí te deben decir que es el ángulo mayor. O decirte que él es el lado mayor. Para que el triángulo exista y el problema exista, te hubieran cambiado aquí, no hubieras dicho que 90 grados, sino es un ángulo mayor. O también que él es el lado mayor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí está. Aunque también queríamos que cambiar todo, ¿no? Profe, si no es el ángulo mayor, ya, si es el ángulo mayor nada más, entonces sí cumpliría aquí, ya no tendrías que hacer naturaleza, pues. Porque recuerda que la naturaleza solamente aplica ¿para qué? Para el triángulo obtusángulo, les había mencionado. ¿Ya? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la solución del problema número 6? ¿Se entendió? Todo claro, muy bien, chicos. Me alegra, me alegra. Me alegra que me estén entendiendo. ¿Ya? Me pone contento. Es más, estamos lunes. Lunes, la gran mayoría empieza con flojera el lunes, ¿no? Pero no. Nosotros debemos de empezarlo de buena forma. Te piden el menor perímetro. Esta pregunta es de 2022-2. Es examen de admisión. (2022-2). Profe, área, dígame el área. BC. Y mira, pregunta para graficar.
pregunta para graficar. Que no te gusta, ¿no? Profe, no me gustan las preguntas para graficar. Ah, qué aburrido. Bueno, esta pregunta es 2022-2. Después las demás 2023, 2024, 25. Pero 2026-2 sí cambió. Vino preguntas para graficar. No, una que otra pregunta vino para graficar, ¿no? A ver. Tenemos lo siguiente, chicos. Dice, se tiene un tablero de madera en forma triangular ABC. La longitud de los lados AB, BC y AC miden 24, 21 y 36 respectivamente, o sea, AB 24, BC 21 y AC 36. Dice, a partir de estos datos, un carpintero desea obtener otros dos tableros, también de forma triangular. Para ello, hará un corte a lo largo de BM, siendo M un punto de AC. O sea, este tablero, este triángulo que se encuentra aquí, vamos a hacer un trazo, un corte por BM, todo donde M es un punto de AC. De tal forma, mira, hay una condición, no se hace cualquier trazo, de que el ángulo ACB y el ángulo ABM son iguales. Halle el menor perímetro de los tableros resultantes, o sea, de estos dos triángulos. De estos dos triángulos que se encuentran aquí, ¿cuál es el menor perímetro? Chicos, para eso, ¿qué debemos de hallar? Habla. ¿Qué deberíamos de hallar? Los lados, ¿no? Tendríamos que hallar los lados. Los lados de ambos triángulos, de todos. Para eso, chicos, vamos a recordar el famosísimo teoremita de las antiparalelas. ¿Lo han oído? ¿Han oído hablar del teoremita de las antiparalelas? Es del capítulo, ese teoremita es del capítulo de semejanza de triángulos. Y vamos a emplear semejanza de triángulos. Si tenemos un triángulo con esa condición, que es la condición del problema, vamos a poder encontrar una relación entre estos segmentos de aquí. Entre A, M y N. Chicos, ¿qué nos dice el teorema de las antiparalelas? Que A cuadrado es igual a M por N. Profe, eso no lo sé. Tranquilos, chicos. Vuelvo a repetir, es un tema de semejanza. Es del tema de semejanza. Semejanza todavía no hacemos. Pero mira, apunta los temas. Y cuando lleguemos a esos temas, vas a darte cuenta que eso lo vamos a hacer. Ese tema que se encuentra ahí lo vamos a hacer. ¿Ya? Chicos, por ende, en este gráfico, al aplicar el teorema de las antiparalelas, sería 24 al cuadrado es igual a AM por 36. ¿Sí? Chicos, lúcete. Vamos. Dime el valor de AM. Vamos, dime el valor de AM. Opera. No, aguarda. Opera bien, Alejandro, opera bien, aguarda. Borra, nadie se dio cuenta. $576. AM, nada más. 24 al cuadrado es 576, pero ¿cuánto sería AM? 16. Chicos, técnica para que hagas este rápido. Pon 24 por 24. Y esto es AM por 36. Doceava parte 2, doceava parte 3. Tercera parte. 3, tercera parte 1, 8. 8 por 2, 16. ¿Ok? Listo. Es al ojo. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Recuerda que queremos hallar los lados.
Solamente me faltaría hallar BM, ¿no? Claro, si él es 16, él vale 40, 20, perdón. 16, 20, ¿no? 16, 20 para que la suma me dé 36. Chicos, nos faltaría hallar BM nada más. Nos faltaría hallar solamente BM. Nos faltaría hallar cuánto vale BM. Y chicos, vamos a hallar BM haciendo semejanza de triángulos. El triángulo ABM, el pequeñito, el de aquí, es semejante con el triángulo total, ACB. Profe, ¿por qué? Como habíamos mencionado justo en este partecita de aquí, dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son iguales, ¿correcto? Ah, no, está multiplicando. Sí, listo. Chicos y chicas, aquí no vamos a hacer relación de áreas. Por ese motivo, cuando tengas dos triángulos semejantes, siempre se trabaja con una proporción. La razón entre quién, la igualdad de dos razones, entre los lados que se le ponen ángulos y ángulos iguales. A alfa en el triángulo pequeñito se le pone BM, que justo es el segmento que me falta calcular. En el triángulo grande a alfa se le pone 21. Al ángulo teta en el triángulo pequeño se le pone 16. Al ángulo teta en el triángulo grande se le pone 24. Nuestra razón entre lados homólogos. Chicos, necesito de su ayuda para que calculen el valor de BM y me puedan dar los perímetros de ambos triángulos. El triángulo ABM y el perímetro del triángulo BMC. ¿Cuánto vale el perímetro de cada uno? Chicos, ¿cuánto vale BM? 14, muy bien. BM es 14. Y si BM es 14, ¿cuánto vale este perímetro y cuánto vale este perímetro? A ver, el de la izquierda, suma los tres lados, 54, muy bien. De aquí, ¿cuál es su perímetro? Del de aquí. 55. ¿Cuál de ellos dos es el menor, chicos? Marcamos 54. ¿Está bien? Ahora, era lógico creo que darte cuenta que era el menor, ¿sí o no? Porque como él es igual y este lado es igual, vamos a poder resolverlo. Aparte, la diferencia entre 2 es 4. La diferencia entre 2 es 21. Es este 3. Por ese motivo, este triángulo aquí siempre es el de menor perímetro. Ahora, si quieres estar totalmente seguro, pues hallas ambos. Y marcas el que es menor. ¿Está bien? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Sigamos. Pregunta 8. Esta de aquí sí estaba tranquila. También es pregunta del año 2022. ¿2? También es del año 2022-2. Y también vino para el área BC. También vino para los chicos del área BC. ¿Ah? A ver. Dibujemos.
A ver, pregunta 8, chicos y chicas. Dice lo siguiente. En un parque temático de forma circular se ha distribuido 3 reflectores A, B y C. ¿Ya? Se ha distribuido 3 reflectores A, B y C. ¿Sí? Tal y como se muestra en la figura, Si I es el incentro del triángulo ABC y E es el excentro relativo al lado BC, y la medida del segmento IM es igual a 200 metros. Nos piden calcular el segmento ME también en metros. ¿Qué podemos hacer ahí? Pasar al siguiente, profe. No tengo ni la más mínima idea de cómo resolver el problema. Bueno, tenemos que resolverlo, no estamos en clase, ¿no? Chicos, ¿quién es el incentro? ¿Quién es el incentro? A ver, sí lo mencionamos. No, pero ya, I es el incentro, perfecto. ¿Pero qué es? ¿Qué es el incentro? ¿Lo recuerdas? Punto de intersección de las bisectrices. Punto de concurrencia de las bisectrices. Muy bien. ¿Pero qué tipo de bisectrices? Interiores, ¿no? O sea que esta línea de aquí es una bisectriz interior. Chicos, pero a la vez, el excentro es punto de intersección de 2 bisectrices exteriores y una interior. Y mira que está la interior. Por aquí, prolonguemos él. Y si unimos de B hacia E, debe ser bisectriz exterior. ¿No? Ahora, si uno de B hacia I, esa línea es bisectriz también interior. Porque recuerda que la única línea que puede pasar por el incentro es la bisectriz. Chicos, en el puntito B, ¿cuánto suman alfa más phi? ¿Podrías calcularlo? ¿Cuánto suman alfa y phi? Muy bien, 90. 90, profe, 90, exacto. Todo este angulito de aquí es 90 grados. Todo este angulito de aquí es 90 grados. ¿Ya? Todo ese angulito de ahí es 90 grados. Ahora, ¿qué más podríamos realizar nosotros por aquí? Chicos, tracemos de B hacia M. Y vamos a hallar este angulito de aquí. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son 2 ángulos inscritos. Y esos 2 ángulos inscritos nos están determinando el mismo arco. Cuando hagamos circunferencia vas a entender específicamente ángulos de la circunferencia. Cuando tenga 2 ángulos inscritos que compartan, que determinen el mismo arco, esos ángulos inscritos son iguales, o si no la del rebote. Por aquí. Este ángulo aquí también vale teta. Ese angulito de ahí vale teta. No, teta y alfa no valdrían lo mismo. Teta y alfa no valen lo mismo, por si acaso. Teta y alfa no valen lo mismo porque él no es el centro de la circunferencia. Él es el incentro del triángulo. Ten cuidado. ¿Ya? Chicos, por aquí. Aplicando propiedad en triángulos, la suma de 2 ángulos internos me da el externo. ¿Puedes observar algo de ahí? ¿Puedes observar algo de ahí? Mire el triángulo de vértices IBM. ¿Hay algo de ahí que puedas determinar, que me puedas decir de ese triángulo? Exacto. Es isósceles, profe.
Es isósceles. Porque hay dos ángulos iguales, alfa más teta, alfa más teta. Chicos, y si es isósceles debe tener dos lados iguales. ¿Cuáles serían sus dos lados iguales? BM y IM. Él es igual a él. ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Y con eso nos salió. Chicos, a este angulito de aquí le voy a llamar N. Alfa más teta más N. En el triángulo rectángulo deben de sumar 90. Pero como aquí hay alfa más N, alfa más teta, él también debe ser N, pues. ¿Qué has observado? N más él suma 90. Alfa más teta más N suma 90. Como aquí hay alfa más teta, él debe ser N. Mira aquí. ¿Observaste, observaste, observaste? NN también es un triángulo isósceles. Ese triangulito de ahí también es isósceles. El triángulo de vértices MBE es isósceles. Por lo tanto, BM es igual a ME. Chicos, y si estos tres segmentos de aquí son iguales, ME también es igual a MI. Y si ME es igual a MI, ME vale igual que MI. Y MI es 200. Ahí está. Listo. Ahí tenemos la solución, chicos, del problema número 8. ¿Volaste? Está complicadito. La misma pregunta del problema 4 y 5. Entre estos dos ejercicios, ¿cuál te pareció el de mayor nivel? Si uno de ustedes va a esta área, o alguno de ustedes va a esta área, ¿cuál se hubieras hecho y cuál no? ¿Cuál hubiera sido tu pregunta fija? ¿Cuál de sí o sí deberías de haber respondido? Ahora, les pregunto algo. Entre la pregunta 7 y 8, ¿cuál es la primera? Sin saber ahorita la solución, sin ver la solución. Entre las 7 y 8, ¿cuál hubieras hecho primero? Les apuesto que la 8. Porque estaba graficada. Y no hubieran hecho la 7. ¿O me equivoco? Habla. ¿Sí o no? Yo lo sé todo. Porque yo también hubiera hecho lo mismo, chicos. Yo hubiera hecho lo mismo. Nuestro trabajo también está en ponerse en su situación de ustedes y compartir nuestras experiencias también cuando nosotros hemos sido estudiantes. ¿Sí? Claro. Entre las 7 y 8, mira, ambos son del mismo año, del mismo examen de admisión. Chicos, la gran mayoría hubiera hecho de frente la 8 y no hubiera sabido qué hacer. Y no hubiera ido a las 7. ¿Por qué? Porque era una pregunta para graficar. Ahora, entre ellas dos, ¿cuál es más accesible? La graficarse, ¿no? La que tendrías que haber graficado. La pregunta que sí o sí tendrías que haber graficado. Chicos, a lo que quiero llegar es, no le tengan miedo a las preguntas para graficar. Hagan las preguntas para graficar. La gran mayoría, cada vez que ve su material, ve preguntas y siempre se van a las preguntas para graficar. Las graficadas, perdón. La primera que siempre ven son las preguntas graficadas. Y no se dan cuenta que en algunas ocasiones, mira, y está el claro ejemplo, las preguntas graficadas son más difíciles que las preguntas para graficar. No, profe, pero me toma mi tiempo, ¿no? Pero chicos, el tiempo en resolver él fue mucho más rápido que el tiempo de resolver aquí. Y bueno, claro está, nos estamos demorando porque estamos pasando paso por paso, ¿no? No, lo estamos haciendo paso por paso, pero pregunta examen de admisión lo más rápido posible. ¿Ya?
Muy bien, chicos. Continuemos. Sigamos. Vamos con la pregunta 9. Un ratito, ahorita volteamos la cámara, no te preocupes, no te preocupes. ¿Sí? Ya, ahorita volteamos la cámara para enfocar la pregunta 9. Esta pregunta es del 2022 también, sí. También del área BC. Mira, 3 preguntitas del 2022 que vinieron para el área BC. A ver, realicemos el gráfico, chicos. Realicemos el gráfico. A ver. A ver, dice lo siguiente. La figura muestra una grúa una grúa torre, donde AB me dicen que es igual a BD. AB es igual a BD. Y me dicen que los triángulos ABC y BDE son congruentes. El triángulo, ojo, nos están dando de dato, es un problema que tiene que ver con congruencia, triángulos. El triángulo ABC es congruente con el triángulo BDE. Como para ir calentando motores, ¿no? Y ver lo que es el tema de congruencia. La cámara. Gracias, gracias, gracias. Chicos, vuelvo a repetir, tenemos el triángulo, ¿sí? Tenemos el triángulo. Me mencionan que el triángulo ABC y el triángulo BDE son congruentes, ¿no? Como les mencionaba, para ir calentando motores al tema que vamos a ver la próxima semana, congruencia y aplicaciones de la congruencia. Si la medida del ángulo ACB es X y la medida del ángulo DAC es Y, hay que calcular X entre Y. Listo, chicos. Problema netamente de congruencia. Chicos, ¿qué quiere decir que dos triángulos sean congruentes? Que sus lados y sus ángulos deben de ser iguales. A lados iguales, a ángulos iguales. En el triángulo ABC, a barrita se le pone X. En el triángulo BDE, porque es el otro congruente. A barrita también se le debe poner X, o sea, este angulito de aquí también vale X. Ese angulito de ahí también vale X. Chicos, si este ángulo le llamamos N, el ángulo de aquí es N más Y. ¿Por qué, profe? Triángulo isósceles, pues, chicos. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, ¿correcto? Si él es N más Y, aquí también debe haber N más Y. ¿Estamos de acuerdo? Y chicos, ese angulito de aquí, en el otro triángulo se debe repetir. Al igual manera, todo este ángulo de aquí se debe repetir o aquí o aquí. Chicos, ¿dónde se repetiría el ángulo de amarillo en el otro triángulo? ¿En el vértice B o en el vértice D? En D. ¿Por qué? Porque, chicos, si todo este ángulo le llamamos beta, él es imposible que sea beta, pues.
Porque beta es el más él. Es el más él. O sea, este ángulo es menor que él. O sea, es imposible que sean iguales. Por ese motivo, todo este ángulo aquí valdría beta. Y chicos, por ende, si aquí tenemos n beta x, en el otro triángulo también debe haber n beta x. Ya hay beta y x, este ángulo aquí debe ser n. ¿Se entendió? Nuevamente, ¿por qué ellos dos son iguales? Porque es imposible que él y él sean iguales por el triángulo ABC y ABC, que son congruentes, ángulos y lados iguales. Los ángulos deben de ser iguales. El ángulo en el vértice B en ese triángulo o se repite en D o se repite en B. No se puede repetir en B, ¿por qué? Porque este ángulo aquí es menor que todo. O sea, se va a repetir aquí nada más. Y tendríamos beta nx y también debemos tener beta nx. Por ese motivo el valor de aquí debe ser n. Y chicos, para finalizar, la corbatita Michi. En esa corbatita de ahí, n más x es igual a n más y más y. Se va n, x es igual a 2y. Pasemos a ver y x sobre y es igual a 2. Y esa sería la respuesta, ¿no? Porque nos están pidiendo calcular x sobre y. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Todo bien, perfecto, muy bien. A ver. Realicemos la 10, pero la 10 no va a alcanzar ahí. Vamos a tener que borrar. Espérate, vamos a tomarle fotito para poder borrar y hacer la 10 también. Y terminando. La verdad, las últimas son las más sencillas. No te miento. La pregunta número 10 es pregunta examen de admisión del 2023-2. Profe, dígame el área de E. A los chicos del área A, del área B, del área C se votan, ¿no? No haga del D, profe. ¿No? La gran mayoría piensa así. No, no. Oye. A ver. Veamos. Esta pregunta sale bien bonito y sale al ojo y rápidamente, si es que saben una propiedad en particular. Y esa propiedad la vamos a mencionar nosotros en clase. Es más, yo siempre, en cualquier ciclo, un ciclo anual, semestral, un ciclo matecero, hasta en el turno tarde, que son los escolares, siempre les menciono esta propiedad. Chicos, tenemos lo siguiente. En la figura se muestra la instalación, de un sistema de ventilación industrial. El cuadrilátero a veces está circunscrito en la circunferencia C, de centro O. Circunscrito quiere decir que hay una circunferencia inscrita, de centro O, ¿correcto?
que pasa por los puntos P, Q y R, que también son puntos de tangencia. La verdad, ese es florazo. Me dan los siguientes datos. Si BC es igual a 6, CD es igual a 5, y el radio de la circunferencia es 4, allá era D. Chicos, ¿no sería muy similar a la pregunta número 3? Pitot, ¿no? Pero para utilizar Pitot, necesito conocer él. ¿Y cómo lo vamos allá? Prolongando. AD y BC. Vamos a decir que se intersectan en el punto N. No, porque PQR nos menciona, ¿no? Que es un punto de tangencia. La verdad, P, Q y R no interesan demasiado en el dato. Solamente para afirmar que son puntos de tangencia. Chicos, este es un problema clásico de circunferencia para utilizar dos teoremas. Uno de ellos es el teorema de Pitot, que fue el que ya vimos, para un cuadrilátero donde tengamos una circunferencia inscrita. Y el otro teorema, que también es un teorema importantísimo en circunferencia, es el teorema de Poncelet. Pero aquí no vamos a utilizar todo el teorema de Poncelet, solamente vamos a utilizar su caso particular. Chicos, cuando tengas la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo 37-53, cuando tengas la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo 37-53, el valor del radio de la circunferencia inscrita es igual a la constante. Recuerda que aquí es 3K, aquí es 4K y aquí es 5K. Si aplicamos Poncelet, tendríamos sume catetos 3K más 4K es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio, más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. 7K, 5K pasa a restar 2K. 2K es igual a 2R. Por lo tanto, el valor de R, ¿cuánto te queda? Te queda acá. Por ese motivo, cada vez que veas el triángulo rectángulo 37-53, el valor del radio de la circunferencia es igual a la constante. Chicos, todo el triángulo ABN es un triángulo rectángulo 37-53. Es el triángulo rectángulo 37-53. Y tengo el valor del radio de la circunferencia inscrita. Esos tres puntos son puntos de tangencia. Circunferencia inscrita. Si el radio de la circunferencia vale 4, ¿la constante también cuánto vale? 4. Por lo tanto, a 53 se le pone 4K. Como vale 4, 16. Y el problema no salió. Porque recuerda que nos estaban pidiendo calcular cuánto vale AD. Aplicando el teorema de Pitot. Cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Una circunferencia inscrita en un cuadrilátero. Sume lados opuestos debe ser igual. AD más 6 debe ser igual a 16 más 5. Chicos, 15. ¿El valor de AD sería 15? ¿Sí, no? Ahí está. Listo, chicos. Ahí está la solución de nuestro problemita número 10. Todavía no te vayas, todavía no te vayas, ¿sí? Vamos a colocar las respuestas de las preguntas que han faltado. La 11 es la A. La 12 es la E. La 13 debe salirte la A. La 14, casa. La 15, beso. ¿Sí? Ahora, si te da curiosidad, saber el año y de qué área vino, bueno, la 15, la
La 13, la 14 y la 15 vino en el 2023-2 y vino para los chicos de Ciencia de la Salud, sin medicina, para los chicos del área A. La pregunta 12, 11 y 12, también es del 2023-2, pero vino para los chicos del área BC. ¿Ya? Vino para los chicos del área BC. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Eso sería todo, chicos, de mi parte. Cuídense bastante. No se rajen demasiado, por favor, en semana. ¿Por qué no? Aquí está, mira, aquí está. La pregunta y ese es del área de... ¿Ya? La pregunta, ok, listo, muy bien. Listo, chicos, cuídense. Cuídense, nos encontramos la próxima semana. Que les vaya